Cuando Pablo dijo en Gálatas 1:8 que si aún un ángel viniera del cielo y nos predicara un evangelio distinto al que él nos comunicó, fuera anatema. Se lo estaba tomando esto muy en serio, y es que la predicación del evangelio y el evangelio, la pureza de él, es una cosa que no puede estar en juego ni aún por aquellos que ostentamos algún ministerio o alguna posición de liderazgo. El evangelio es algo puro que debe mantenerse de esa manera, y en esta carta Pablo nos está mostrando hasta dónde llega el límite de esa defensa. Queridos hermanos, bienvenidos a un capítulo más de la Escuela Dominical en la Primera Iglesia de Concepción. Bien, amados hermanos, estamos en la Escuela Dominical y queremos compartir entonces la palabra del Señor, que hoy para esta lección se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, de los versos 11 al 21. Así que vamos a dar lectura a este texto y luego vamos a conversar algunos minutos de la palabra del Señor. Dice así la Escritura: Pero cuando Pablo vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pablo delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo, para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Les invito a que oremos. Padre, venimos a ti, Señor, y, y queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes esta mañana. Porque tu palabra, Señor, es profunda, es inmensamente rica, Señor, en enseñanzas esta mañana, y no quisiéramos cometer errores. Sin embargo, conocemos nuestras falencias, sabemos nuestras imperfecciones, y por eso venimos a usted, Señor, para que a través de su Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, para darnos alimento sólido, firme, para este tiempo, para nuestras necesidades y para su gloria. Señor amado, gracias por su palabra. Vamos a entrar a ella, Señor, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, esta mañana vamos a hablar de esta enseñanza, y la verdad es que aunque a veces uno tiene el deseo de poder
rápidamente elaborar las enseñanzas, grabar los videos en este tiempo o tener las cosas de manera mucho más anticipada. Debo ser honesto, y es que este texto en particular es un texto que no necesariamente es un texto simple, no es un texto que uno pueda rápidamente hablar de él sin detenerse en algunas cosas que son realmente profundas. Y es que aquí en este texto pareciera estar una de las cosas más importantes de la carta, y que tiene que ver con la defensa del Evangelio, pero que tiene que ver más bien con la explicación de por qué Pablo está defendiendo el Evangelio. Inserto en este texto, inserto en este pasaje, está este impas, ¿no es cierto?, por el cual es gatillada la explicación de Pablo respecto de la gracia. Y lo que quiero entonces es tratar de no dirigir toda nuestra atención al conflicto entre Pablo y Pedro, sino que más bien llevar nuestra atención a lo que se desencadena de esa tensión, que por supuesto la vamos a explicar, pero lo que se desencadena de esa tensión, que es finalmente la explicación de por qué nosotros consideramos que la gracia es toda suficiente. Y a lo menos quiero esbozar en estos pocos minutos que vamos a conversar dos elementos. Y uno es que la gracia es mucho más pesada que la ley. A pesar de lo que se pueda decir, a pesar de lo que se pueda entender respecto de la gracia, que la gracia es gratuita, que la gracia nos hace libre, que la gracia nos salva de la ley, que la gracia nos salva de las reglas, que la gracia nos salva de un montón de cosas que tienen que ver con el legalismo, y que es verdad, nos salva de ese tipo de cosas, pero al final vamos a ver en este texto que Pablo lo que está diciendo es que la gracia de alguna manera es mucho más pesada que la misma ley, es mucho más pesada. Por cuanto la exigencia de la gracia es una cuestión que no puede ser ni siquiera medida por las obras de la ley, sino que va a ser medida simplemente por Dios mismo. Dios mismo va a medir la calidad de nuestra fe, pero también Dios va a medir la fidelidad con la que estamos en esa fe. Es Dios, es Dios, y estar en las manos de Dios es algo que es sumamente difícil. Pablo lo dijo en los versículos primeros. Gálatas 1:8 dice que si aún un ángel viniera y nos predicara un evangelio distinto, este sea anatema. Y esa es la otra parte, que es que la gracia del Señor no debe entenderse como la ausencia de límites, no debe entenderse como la ausencia de normas, de reglas, porque precisamente nosotros los seres humanos en este mundo caído necesitamos establecernos límites, necesitamos establecernos reglas, nos disciplinamos a nosotros mismos, y eso es necesario. Pero de ahí a establecer reglas, a descansar en las reglas como un acto de salvación, es lo que Pablo está atacando en este minuto, y es lo que nos quiere explicar. Entonces vayamos allá con algunas explicaciones respecto a estos versículos. Lo primero es que ya debemos entender que la predicación de Pablo ya había sido de alguna manera validada. Estábamos mirando los versículos anteriores y estábamos mirando en el contexto de toda esta carta que estamos viendo, es que Pablo está diciendo, miren, yo fui a Jerusalén después de 14 años de ministerio, fui además con Tito, y al encontrarme con los apóstoles, al encontrarme con los de reputación, ¿no es cierto?, como él decía, nada encontraron en mi predicación, sino que más bien me dieron un abrazo y me dieron su compañerismo. Y en esa pasada, en esa visita, en ese encuentro, ¿no es cierto?, además, nada se dijo respecto de la circuncisión acerca de Tito. Por lo tanto, se validaba que la predicación del Evangelio que ellos habían recibido, que Pablo había recibido independiente de los apóstoles, ¿no es cierto?, era la misma predicación que los apóstoles tenían claridad. De hecho, en ese lugar, probablemente en ese concilio, Pedro también estaba presente como uno de los principales. Y Pedro, recuerden ustedes que por allá por el capítulo 11 y el capítulo 15 el capítulo 10, capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, Pedro cuenta cuando tuvo una visión, ¿no es cierto?, de parte del Señor, diciéndole que él no desechara lo que Dios había limpiado, mostrando la revelación bendita y gloriosa de que el pueblo gentil era parte en esta nueva etapa de la iglesia, del pueblo de Dios que el Señor estaba formando a través de la sangre de Jesucristo. Así es que la predicación de Pablo ya había sido confirmada, y lo que estamos viendo en los versículos del 11 al 13 es precisamente una de las cuestiones por las que Pablo es tan, digamos, severo con Pedro.
y es que tiene que ver con el asunto de los liderazgos, tiene que ver con el asunto de la exposición a la influencia y tiene que ver con cómo nosotros, los que estamos en liderazgo, tenemos un peso mayor respecto de la influencia y de lo que hablamos y de lo que predicamos y de la forma incluso en la que nos comportamos. Y esa es la razón por la cual Pablo es entonces enfático y hace todo lo que hace con esta confrontación con Pedro. Entonces veamos algunos versículos de esto. Del 11 al 13 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo está describiendo lo que pasó y la razón de su actuar está descrita en estos versículos. Lo primero que nosotros vemos entonces, hermanos, es que hay un aspecto que nosotros debemos cuidar y es el asunto de las influencias. Las influencias son aquellas cosas que definen nuestras acciones. Cuanto más influenciables somos, cuanto más expuestos estamos a ciertas influencias, es que entonces vamos a actuar de esa manera. Las circunstancias, miren cómo actúan las influencias. Las influencias actúan desde los de la circuncisión a Pablo, de Pablo a los otros judíos e incluso a Bernabé. Es decir, que la cuestión de las influencias no es algo tan simple como parece. No es algo que nosotros podamos decir, bueno, juntarnos y entenderlos a ellos y coincidir con ellos o conciliar las cosas con este otro grupo no es tan malo. Las influencias siempre tienen que ver con poder. Las influencias siempre tienen que ver con que el que está influenciando mi vida, hay algo de eso que a mí o me agrada o algo que me atemoriza, porque eso tiene más poder o influencias. Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a la influencia de la televisión, y cuando vemos televisión también tenemos que ver comerciales. Y cuando no queremos dejar de ver televisión es porque además de hay algo que nos atrae de la televisión, entonces preferimos ver televisión a pesar de ese tipo de comerciales que pudieran estar influenciando a nuestros hijos. La influencia es algo que compromete la verdad. La influencia, además, cuando alguien conoce una verdad, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de la misma televisión, cuando una madre sabe que la influencia de la televisión es negativa, pero por comodidad sigue permitiendo que sus hijos vean televisión, entonces ella está comprometiendo una verdad por un beneficio temporal. Está comprometiendo una verdad por un beneficio temporal. Y eso, a la luz de la verdad, eso es hipocresía. Es hipocresía, ¿no es cierto?, hacer algo incorrecto conociendo una verdad. Es hipocresía, es total hipocresía hacer estas cosas incorrectas. La reprensión, pero de todas maneras, la reprensión que estamos viendo en Pablo hacia Pedro no es una reprensión en este caso que está buscando la destrucción de Pedro. No está buscando avergonzar a Pedro simplemente, ni está buscando exponer a Pedro. La reprensión está buscando la restauración, está mirándolo con ojos de aprecio, de compañerismo. A veces nosotros no entendemos esto de reprendernos mutuamente porque tenemos más bien una connotación negativa con eso. Pero en la reprensión que estamos mirando acá siempre tiene un acto de edificar. Está poniendo sobre la relación incluso de apostolado entre Pablo y Pedro, está poniendo la verdad de Cristo, pero cuando está corrigiendo con el ánimo de establecer comunión, de restaurar la comunión, que es el primer elemento por el cual siempre la reprensión bíblica se lleva a cabo. La reprensión se lleva a cabo para poder restaurar algunas cosas que Pablo está diciendo. Cuando yo vi que no estaban caminando en la verdad, entonces lo exhorté públicamente. La reprensión entonces busca destruir, no busca destruir, sino que busca restaurar a las personas. Hay que tener ojo, yo hacía este comentario, hay que tener ojo con aquellos que son como los cazapecadores, los que andan mirando con diligencia los detallitos, a ver dónde se cayó qué dijo esto otro, mira lo que publicó, y eso, ese detallito no es el que Pablo está buscando.
Pablo no anda colando a todo el mundo que está hablando, ni anda colando las acciones de todo el mundo. Ese no es el escenario. El escenario aquí es cuando la verdad, algo central, está comprometido. Podemos tener diferencias, pero no podemos tener diferencias en aquellas cosas que son centrales. Y Pablo aquí está dando, ¿no es cierto?, respuesta a una diferencia central que se estaba produciendo con el apóstol Pedro. Entonces, la razón de la represión no es una cuestión que intente destruir a las personas, sino que busca la restauración. No se trata de andar buscando aquellas cosas que son insignificantes. Estas personas, lo que dice Pablo es que no andaban rectamente en la verdad. Y eso a nosotros debe enseñarnos. Incluso en nuestros hogares, cuando mayoritariamente en este tiempo vamos a estar en nuestras casas y tenemos que observar diariamente el comportamiento de nuestras familias, observar diariamente el comportamiento de nuestros hijos, observar diariamente el comportamiento de nuestras esposas. Nosotros a quedar callados con ciertos comportamientos, con cierta tendencia. Probablemente muchos padres hoy día se van a dar cuenta de ciertas conductas o debieran ser sensibles a las conductas de sus hijos, ¿no es cierto?, estando en casa. Y si esas conductas están siendo un indicador de que sus hijos no andan en la verdad, entonces debe pararse firme ese padre, sentar a su familia, exponer la situación y corregir lo que haya que corregir. Esa es una manera bíblica, ¿no es cierto?, de ver esto a escala nuestra, a escala familiar. Por supuesto, nosotros no tenemos un apostolado, ni tenemos a alguien a nuestro lado a quien corregir de esta manera, ni tampoco lo vamos a hacer de esta manera como lo hizo Pablo. No lo vamos a sacar a nuestros hijos a la calle y les vamos a decir públicamente. ¿Por qué razón? Porque otro aspecto de esto es que la reprensión es proporcional a la honra. La reprensión es proporcional a la honra. ¿Y por qué digo esto? Porque la reprensión debe ser proporcional a la honra por esta causa, porque a mayor exposición de la persona que anda en error, mayor es la influencia que tiene sobre otras personas. La reprensión debe ser, por tanto, proporcional a esa medida de honra y a esa medida de exposición que finalmente se transforma en influencia para otros. Si una persona, ¿cierto?, no sé, vamos a decir, un padre de familia, que no tiene probablemente alguna exposición mayor en el liderazgo de la iglesia, está de alguna manera cometiendo algún error, ¿no es cierto?, y está andando no en la verdad, uno no lo va a exponer públicamente un día domingo diciendo, miren el hermano Juan que está ahí atrás, lo vamos a reprender porque él no anda en la verdad, porque no hace devocionales todos los días. Puede ser loable que tengamos que reprenderlo, sí, pero en privado. Puede ser una cuestión amorosa reprenderlo, por supuesto, porque una persona, vamos a decir un padre, en este tiempo nos estamos dando cuenta de que no podría pasar una semana, y en verdad los puritanos lo ponen mucho más duro, no podría pasar un día sin que esta persona no tuviera comunión con su familia en la palabra. Pero vamos a decir una semana y no podría pasar una semana, pero eso no nos da el privilegio ni el derecho a nosotros para exponerlo públicamente, ni menos desde un púlpito, de un altar, ¿no es cierto?, haciéndolo público su error. Lo que tenemos nosotros que hacer es, en amor, ¿no es cierto?, corregirlo. Pero lo que digo aquí es que en el caso de Pedro, era yo creo que fue incluso una cuestión equilibrada, balanceada, el que Pablo lo haya expuesto enfrente de todos. ¿Saben por qué? Porque lo decía al principio, este Pedro fue el de Hechos 10:15, cuando dice, una vez más una voz del cielo me dijo, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Es decir, este hombre, este apóstol Pedro, es el que recibió una revelación espiritual tan grande como la revelación misma de que Dios le estuviera hablando acerca de la revelación de los gentiles. Ese Pedro es. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que tiene ese nivel de comunión en un minuto con el Señor, que tiene ese nivel de revelación de Dios, que tiene ese nivel de exposición como apóstol, que era uno de los principales, ven, en la lista siempre es muy ordenada
en el Nuevo Testamento y la prioridad, ¿no es cierto?, se va ordenando y se pone el primer nombre del más importante y ahí hacia abajo. Pedro aparece en la primera lista casi siempre. Entonces es digno de que fuera reprendido de esta manera y que Pablo no hiciera esto tan simple, sino que lo expusiera para corregirlo de raíz, para corregirlo. Y esto nos lleva a otro pensamiento, y es que la revelación o la calidad espiritual de una persona o las experiencias que ésta haya tenido no nos aseguran que no vaya a cometer algún error, ni que vaya a salir en algún minuto de la verdad. Y esto es una lección tremenda. Esto es una lección, ¿no es cierto?, de ver cómo es que las influencias del mundo, que es ver cómo es que el mundo en algún minuto, si no somos cuidadosos, podríamos nosotros caer en la mentira y en el error. Y ninguna experiencia, incluso como la que vivió Pedro, lo salvó a él de esa influencia del mundo, de esa influencia de una doctrina mala. Entonces, notemos esto, que las experiencias no son una prueba. El problema es que la acción de Pedro, y aquí viene el meollo del asunto, y aquí vamos a ir ya empezando a entender el centro de esto. Y es que el problema de la acción de Pedro, más allá de un desliz de la verdad, más allá de estar diciendo, no sé, como muchos de nosotros cuando empezamos a predicar, y aún hoy en este tiempo a veces predicamos y decimos cosas incorrectas, y yo tengo el recuerdo de tantas veces haber predicado y después haber sido corregido, o por un hermano, o a veces también cariñosamente después al final de la predicación por mi pastor. Hemos sido corregidos tantas veces por nuestra forma de predicar, pero es que aquí no estamos hablando de una corrección simplemente de un error técnico, de un error, digamos, de inexperto, de un error de alguien que probablemente estamos en aprendizaje, sino que estamos viendo de que esto no es un desliz, sino que es la insinuación de uno de los mayores líderes, de la insinuación de que Cristo y su gracia no era suficiente para la salvación. Porque si Pablo se retraía de lo que estaba haciendo con los gentiles y se volvía a los judaísmos, ¿cierto? Y abrazaba el judaísmo, amalgamándolo con el evangelio, entonces la señal que Pablo está dando es que Cristo y su evangelio, su gracia, su amor, su misericordia, su muerte y su cruz y su resurrección no eran suficientes. Había que agregarle algo más. Había que ponerle una ley. ¿Y esto es por qué? Porque cuando nosotros vemos que esta señal se está dando, es que entonces el apóstol va a actuar de manera drástica. Un líder que opina o actúa o hace tal o cual cosa, compromete con su opinión y su acto su comprensión de la verdad. Eso es lo que está pasando, hermano. Y eso pasa en todo nivel. Comprometemos la comprensión de la verdad. Cuando hacemos los incorrectos, sabiendo la verdad, está en el camino de la hipocresía y la mentira. No andas rectamente en la verdad. Y eso debemos entenderlo. Y debemos arrepentirnos de aquellas cosas y corregir nuestro camino. Así es que el asunto, hermanos, con esto de que la señal que da Pedro es una cuestión importante, porque para el legalista la gracia es algo peligroso. Lo que vemos aquí es que un legalista va a decir acerca de la gracia que la gracia no es suficiente porque la ley es la que tiene que validar su santidad, la ley es la que tiene que validar si es digno, la ley tiene que validar si él es de tal o cual calidad de cristiano. Entonces, un legalista cuando mira la gracia encuentra de que la gracia es peligrosa porque no deja espacio a los elementos de validación. ¿Cómo validamos? ¿Cómo validamos si estamos en la gracia? ¿Cómo validamos el hecho de que seamos de alguna manera aceptos o cómo comprometemos o cómo hacemos el compromiso de las personas hacia el evangelio sin una ley? Eso es lo que no podían entender. ¿Cómo lo podemos hacer si no tenemos una ley? Y aquí es donde algún comentarista decía, es aquí donde muchas iglesias caen en el error de establecer entonces normas visibles y que las hacen tan estrictas que llegan a ser parte del evangelio. ¿Por qué? Porque necesitan una señal, más allá de la gracia, que les dé a ellos seguridad de que están haciendo lo correcto. La gracia es peligrosa en este sentido.
en que, en que la gracia nos va a poner a nosotros en una posición doble, de una aparente libertad visto desde el lado del legalista, pero visto desde el lado de alguien que experimenta la gracia, nos va a poner en una presión más grande que la de la ley, que es la misma muerte. Lo repito, porque creo que esto es lo central de Pablo y esto es lo que me mantuvo ocupado un buen tiempo. La gracia es peligrosa porque desde el lado legalista se ve como un evangelio que no tiene ningún límite. Es un ticket para hacer lo que tú quieras, desde el lado legalista. Pero del lado de alguien que comprende la gracia, esto es muerte. Y es lo que Pablo nos está enseñando esta mañana. Pero el argumento del lado legalista es el siguiente: si somos justificados en Cristo y seguimos pecando, entonces la gracia es un justificativo para vivir como queremos. Eso es lo que dice un legalista. Si somos justificados entonces en Cristo, ¿sí?, por la fe, como decimos nosotros, ¿cierto? Somos justificados por la fe. Pero esta persona sigue pecando, entonces esa gracia es un justificativo para hacer lo que quiera porque sigue pecando. Eso es lo que están diciendo estos hombres. Eso es lo que le están diciendo a Pablo en el versículo 17. Pablo está diciendo: y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? La respuesta de Pablo es: en ninguna manera. Es decir, si nosotros recibiendo la gracia seguimos pecando, ¿esto quiere decir que el Señor aprueba que nosotros pequemos? No, no. Eso es lo que no está entendiendo el legalista. Eso es lo que no está entendiendo el judaizante. Que cuando venimos a Cristo, si seguimos pecando, no es porque Dios esté avalando: mira, en verdad yo te vine a salvar y ahora vive como quieras. No es así. Cristo no está justificando el pecado. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no promueve el pecado. No. Quien experimenta la conversión genuina, debemos decir esto acerca entonces de la gracia y la conversión. Quien experimenta la conversión genuina, experimenta una conversión que lo lleva a esta persona a no querer pecar, que odia el pecado y que aún se duele cuando está pecando. Ese tipo de persona no anda por la vida con un ticket diciendo: ah, mira, la gracia de Cristo me salvó, ahora puedo hacer lo que quiera, ahora puedo ir donde quiera, ahora puedo comer lo que quiera, ahora puedo hacer lo que quiera, ahora puedo juntarme con quien quiera, puedo oír la música que quiera, puedo escuchar lo que quiera, puedo ver lo que yo quiera, puedo juntarme y andar y visitar cualquier lugar que yo quiera porque estoy libre, estoy en la gracia. No, estás equivocado. Estás equivocado. No has experimentado la gracia si estás viviendo de esa manera. No has experimentado la gracia si tú estás viviendo de una manera incluso separado de la iglesia, incluso separado de lo que Dios diseñó para la comunión de los santos. Si estás viviendo separado, estás no entendiendo la gracia del Señor. El legalista necesita leyes porque no ha experimentado la gracia. Esa es una realidad. El legalista necesita leyes porque no ha experimentado la gracia, como la va a mostrar Pablo ahora en los siguientes versículos. Versículo 18 dice: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si peco, dicho de otra manera, dice: si peco, entonces luego de haber recibido la gracia, eso lo único que prueba es que soy pecador. Yo soy pecador. Dios no lo es. Él es santo. Yo soy pecador. Si peco después de recibir la gracia, lo único que estoy demostrando es que Dios es santo y yo soy pecador. ¿Y cómo lo demuestra Pablo? Y aquí es donde muestra el otro aspecto de la gracia peligrosa, esta gracia que es peligrosa porque finalmente no es una apariencia de libertad, sino que es un compromiso de muerte. Fíjese en los versículos 19 en adelante, dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo está exaltando la gracia de Dios. Pablo está elevando
elevando la salvación por fe. La está elevando a un punto donde todos nosotros quedamos reducidos a ceniza, reducidos a polvo, humillados. Porque no alcanzamos a comprender cómo es que un Dios benigno vino a salvarnos. ¿Y quién experimenta esa gracia? ¿Quién experimenta la conversión, hermano? Es alguien que está experimentando entonces ese amor sublime que le permite explicar, porque recibe del Señor esa iluminación de que Cristo pagó por nuestros pecados, pagó por nuestra vida, y entonces es que una ley va a ser suficiente para yo expresar mi amor a Dios. De ninguna manera. Lo único que puede expresar mi devoción, mi cariño, mi amor, mi aprecio por ese sacrificio es mi muerte. Es que yo aniquile todo pensamiento dañino, aniquile todo pensamiento de error, aniquile toda acción injusta, aniquile mis obras de pecado. Tengo que convertirme un asesino de mí mismo en términos del pecado. Pablo le está diciendo a los legalistas, ustedes me quieren poner reglas, yo les voy a poner una regla. Así como mismo Jesús lo hizo también cuando dijo, ustedes están siguiendo los 10 mandamientos, yo se los voy a resumir. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es muerte a la carne, eso es muerte al ego, eso es muerte a ti y a mí. Y Pablo lo que está mostrando es precisamente eso, hermano. Que la gracia es más peligrosa que la ley. Porque por la gracia de Dios, las personas se convierten a tal modo que son capaces de dejarlo todo. Por la gracia de Dios, misioneros se convierten y son capaces de dejar familia, son capaces de dejar padres, son jóvenes que son capaces de irse a un lugar y saber que van a morir en ese lugar, trabajando y sirviendo sin reconocimiento, sin mérito alguno. La gracia de Dios convierte a personas como Martín Lutero, que son capaces de enfrentarse a un régimen completo de religiosos. La gracia de Dios convierte a personas que mantienen el evangelio puro, que no lo transan, que no lo venden, que no lo mezclan. El evangelio es eso que permite que personas simples como nosotros se transformen en verdaderas personas que aman de verdad y que aman la verdad. Hermano, ¿estás tú comprometido con la causa de Cristo como lo está haciendo Pablo? Porque si esta carta para algo nos va a servir es para que demos vuelta a nuestra concepción, nuestra percepción del Evangelio y la Iglesia y rindamos nuestras vidas. Te invito a que pensemos en esto hoy como familia y rindamos nuestra vida al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde.